Hola, buenas tardes o buenos días según el horario en que nos estén siguiendo. Volvemos con un nuevo módulo. En este caso vamos a introducir el segundo gran tema del curso, que tiene que ver con la teoría del cambio o la teoría de la acción. Como había mencionado en la introducción, este es un enfoque que viene creciendo a nivel global. Es un enfoque que se está usando en muchísimos países. En los últimos 6-7 años el crecimiento ha sido exponencial. A la luz de los trabajos que se presentan en los congresos y conferencias, uno ve que es una herramienta de planificación que también sirve para la evaluación. Ya vamos a ver, de alguna manera se conoce como evaluación teórica del programa. Sirve para evaluar la calidad de los programas, de los proyectos, en una instancia ex ante, pero también en una instancia ex post. Es decir, es una herramienta que ha tenido una amplia aceptación, que se está recreando, que se está modificando en diferentes contextos y situaciones, y que tiene la gran ventaja o particularidad de no tener la rigidez que tiene como enfoque orientado al cambio, como enfoque lógico, de modelos lógicos, típica del marco lógico, y al mismo tiempo comparte, digamos, muchas de las ventajas del enfoque participativo o del planeamiento estratégico, es decir, tener presente y estar consciente, digamos, de las modificaciones del contexto durante la intervención. Así es que yo creo que uno de los enfoques que hoy más se pueden utilizar es muy versátil y bueno, vamos a entrarle al tema como para introducirlo, porque en un curso tan corto y mucho más por este medio virtual es difícil desarrollarlo, pero vamos a dejarles bibliografía suficiente como para que puedan, quienes tengan interés, profundizar, conocer más y aprender sobre esta herramienta, que me parece a mí que es una herramienta muy válida. La pregunta que yo suelo hacer cuando hacemos un taller o un curso sobre teoría del cambio es qué nos insinúa la palabra teoría del cambio, ¿no? Y bueno, empiezan a aparecer muchas intervenciones. Algunos dicen conceptos, ideas, refiriendo a teoría. Otros hacen referencia al cambio, ¿no? Ideas para cambiar, ideas para transformar. Bueno, por ahí va la cosa, pero no es tan sencilla así, ¿no? Es decir, aunque vamos a ver en un ejemplo muy simple que en definitiva todos, de una u otra forma, tenemos una teoría del cambio en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones. La idea de teoría tiene que ver con un conjunto de ideas que no son ideas sueltas, son ideas que en conjunto explican una determinada situación o realidad. En este caso son un conjunto de ideas que explican cómo es que un determinado proceso de cambio puede transcurrir o puede desarrollarse con éxito, dadas determinadas condiciones o situaciones. Entonces, para graficar un poco y llevar a un ejemplo muy infantil, si se quiere, muy sencillo, para poder empezar a entrarle al tema, a mí me gusta pensar en este ejemplo, ¿no? Imaginemos
a este señor que es Juan, por ponerle un nombre, que es un pequeño productor de las zonas de riego de San Juan, un horticultor que tiene apenas 1,5 hectáreas, 2 hectáreas de tierra, y él siente que su trabajo no le permite o no le es suficiente para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, tiene o está en condiciones de pobreza y necesita mejorar sus ingresos, mejorar sus condiciones. Entonces él, en su chacra, trabajando un día, piensa, dice, sin semillas, sin fertilizantes, sin herramientas, no puedo mejorar mi situación. ¿Qué está haciendo él? Está haciendo un diagnóstico de situación. Y sigue pensando, ¿no? Pensar es gratis, como se dice. Entonces él dice, bueno, si tuviese la posibilidad de conseguir un crédito, un subsidio, algún apoyo económico, quizás podría comprar semillas, herramientas, abonos, ¿no? Fertilizantes, envases, y esto me llevaría a poder mejorar mi producción, ¿no? Entonces él está ya imaginando para ese problema que pensó una posible solución. Cuando se va para su casa, a la hora del almuerzo, sigue pensando y dice, bueno, si me ayuda el clima, es decir, si no hay una caída de piedra o una helada fuera de época, y los precios de mercado, es decir, lo que yo estoy produciendo sigue teniendo algún precio conveniente en el mercado, este proyecto o esta idea podría funcionar muy bien. En definitiva, lo que él está planteando es una teoría del cambio. Él está planteando un problema, está planteando una solución al problema, está planteando la estrategia, es decir, cómo cree él que podría pasar de la situación problema a la solución, y al mismo tiempo está planteando lo que se conoce como supuestos o precondiciones para que ese cambio sea posible. En definitiva, fíjense cómo acá aparecen nuevamente los elementos o los supuestos básicos de una teoría de una intervención planificada, ¿no? Llevemos esto a un ejemplo un poquito más complejo. Supongamos, esto es de un caso real, básicamente yo he tomado de una experiencia real los datos básicos como para poder compartirlos acá. Este señor nos dice, Jeremías, le vamos a poner el nombre, nos dice, mi teoría del cambio sería la siguiente. La situación inicial, y empieza a describir, es que en esta comunidad somos 100 familias, nuestra comunidad se llama Comunidad del Ceibal. Si uno mira los datos de estas 100 familias, nos encontramos con que la mayoría tiene condiciones de NBI alto, las viviendas que tenemos son muy precarias, por lo general la mayoría de las familias no tiene agua potable, hay un escaso nivel de organización social y un 25% de las familias está en condiciones de desempleo y un 40% de subempleo. Y por otro lado hay una alta ocurrencia de enfermedades infectocontagiosas. Es decir, en una situación inicial, en un diagnóstico, surgen muchos datos que nos describen cómo es las familias, cómo es la comunidad donde vive Jeremías. Seguimos leyendo un poco lo escrito a partir de este diagnóstico y aparece una priorización dentro de toda esta situación general de un problema. ¿Cuál es el problema? Falta de vivienda, falta de agua potable y alto nivel de desempleo. Son los 3 problemas que esta comunidad ha priorizado. ¿Cómo construyen la teoría del cambio? Bueno, muy bien, identifican primero cuáles son los cambios deseados, cuáles son los cambios que quieren lograr. Entonces dicen, uno de los cambios es poder garantizar el acceso a la vivienda, porque si la gente accede a la vivienda se enferma menos, hay menos promiscuidad, menos hacinamiento y esto hace que vivamos mejor. Y otro de los cambios es mejorar el ingreso a partir de nuevas fuentes de trabajo. Una vez que han pensado todas estas ideas, se piensan el cómo, es decir, cómo ellos van a lograr este cambio deseado. Y entonces diseñan una estrategia de intervención para poder solucionar el problema y lograr el cambio deseado. Y uno de ellos es un proyecto de autoconstrucción de vivienda por ayuda mutua. El otro es un programa de microempresa cooperativa, es decir, se asocian en pequeños grupos y producen de manera asociativa. Los supuestos que están asumiendo, es decir, las condiciones o precondiciones que deben darse para que este proyecto sea exitoso, es que primero exista financiamiento para el proyecto de construcción de vivienda, que exista asistencia técnica y capacitación constante, porque ellos no son
albañiles, entonces para poder autoconstruir su vivienda necesitan de esta capacitación, asesoramiento durante todo el proceso. Y también que estén dadas las condiciones de mercado para que los proyectos productivos, donde ellos van a hacer lo que sí han venido haciendo siempre, puedan tener un precio de venta accesible y que les permita mejorar sus condiciones de vida. Y finalmente, que durante todo el proceso exista interés y participación. Esta es una síntesis bastante sintética, bastante fuerte, de lo que es una teoría del cambio construida en una comunidad real que se llama el Ceibal, que queda en Uruguay, y que trabajaron con un proyecto que a esta altura ya está en fase de cierre porque ya han terminado las viviendas, han logrado consolidar las cooperativas y han logrado mejorar sus ingresos, que era una de las expectativas principales del proyecto. Pero fíjense qué simple, puesto en las palabras de los pobladores de esa comunidad, lo que sería una teoría del cambio, es decir, a qué nos referimos con los elementos básicos que debemos tener en cuenta para lograr un cambio y cómo estos deben estar articulados. Entonces, yo quería arrancar, iniciar esta conversa básicamente con dos ejemplos o dos casos. Uno que yo le llamo un ejemplo infantil, inventado por mí, y otro que es básicamente un caso real donde yo tomé algunos datos como para poder reflejar cuáles son los temas o las cosas que tienen que están girando en torno a la teoría del cambio. Entonces ahora la idea es poder desarrollar un poquito conceptualmente a qué nos referimos con una teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? La teoría del cambio básicamente tiene mucho que ver con la idea de visión o construcción de la visión. Es decir, es un ejercicio colectivo de visualización, digamos, de los cambios que queremos hacer para poder lograr en el corto, mediano y largo plazo las cosas que nos hacen bien o que nos ayudan a mejorar, ¿no? Es de alguna manera una identificación donde queremos llegar y eso nos ayuda a concentrar toda la energía de la intervención en esa acción, en esa ruta de cambio, ¿no? Otro de los elementos conceptuales de la teoría del cambio es que es muy importante la existencia de supuestos y condiciones que deben darse para que pueda transitarse la ruta del cambio, ¿no? Lo habíamos visto cuando pensábamos en estos factores elementos de una intervención planificada, ¿no? Es decir, conjunto de condiciones, algunos autores le llaman precondiciones que deben darse para que sea posible el cambio. Otro de los aspectos conceptuales que a mí me parece importante considerar es que la teoría del cambio nos permite imaginar una intervención a partir de hitos, ¿no? Es decir, no es solamente imaginar el final de la intervención, hacia dónde vamos a llegar, sino imaginar un conjunto de etapas o momentos en ese proceso de cambio por el cual debiéramos transitar, ¿no? Para algunos autores incluso esos hitos son como precondiciones que deben cumplirse para poder seguir a una nueva condición. Por decir de una manera, en el caso del Ceibal, poder preparar los suelos para poder hacer los cimientos para luego poder construir. Entonces van planteando de alguna manera estas como precondiciones o hitos que deben cumplirse en esa ruta del cambio. Otro de los elementos importantes en la teoría del cambio es entender que la teoría del cambio es un ejercicio colaborativo, es una construcción colectiva, que implica la reflexión, que implica la revisión de lo actuado y la redefinición, digamos, del programa o el proyecto, ¿no? Sobre todo cuando intervenimos en escenarios complejos, como lo hemos venido diciendo. Entonces, no es un diseño como planteábamos poco en el enfoque normativo de manera individual, técnico, alejado de la realidad, sino que es una construcción colectiva con los actores que están involucrados en el territorio. Finalmente, la pregunta que por ahí nos hacemos es ¿para qué sirve una teoría del cambio, ¿no? Bueno, algunos de los elementos que uno podría sostener como importantes es que nos sirve para tener una suerte de mapa que nos ilustre, que nos identifique, que nos permita compartir a nivel de toda la institución o el equipo técnico del programa por dónde va esa ruta del cambio o esa intervención, ¿no? Es decir, es una suerte de mapa que nos permite enlazar o articular las distintas estrategias o acciones de cambio que vamos a desarrollar
durante todo el proceso de la intervención. Por otro lado, nos sirve como una forma de ordenar el pensamiento que va surgiendo, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo que surge de la intervención, ¿no? Es decir, sumando el conocimiento nuestro como técnicos o personal externo a la organización y el de los propios participantes o beneficiarios o usuarios del programa o proyecto, ¿no? Nos permite también tener en cuenta cómo es que se están dando o no las condiciones y precondiciones que dijimos que eran importantes para el desarrollo de la intervención. Y finalmente, también, como decía al principio, es una herramienta para evaluar, para monitorear cómo se está dando el cambio, ¿no? Entonces nos sirve para revisar constantemente el diseño de la intervención, actualizar los supuestos, a ver si siguen vigentes o no. Por otro lado, releer el contexto, en qué medida la realidad, las expectativas de la gente, las condiciones han cambiado o no, entonces el proyecto sigue o no siendo pertinente. Bueno, también nos sirve para eso. Y finalmente nos sirve para definir nuevas estrategias, es decir, para pensar a partir de la intervención, cuando sea necesario, nuevas estrategias. Y entonces acá la teoría del cambio adquiere muchos de los elementos del enfoque de planificación estratégica, a pesar de ser un enfoque que viene como, digamos, nutrido por el enfoque más normativo, más lógico, más de los modelos lógicos, ¿no? Definiendo qué es una teoría del cambio, uno podría también decir que no es una teoría del cambio. Una teoría del cambio no debe ser entendida como una verdad absoluta sobre cómo es que el cambio se va a dar. Es decir, no es la Biblia, no es el Corán, no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Yo siempre digo que un buen diseño de programa, una teoría del cambio, es un boceto de la realidad, no es la realidad. La realidad es un montón de otras cosas más, ¿no? Esto es un boceto de la realidad, es una abstracción de la realidad y creemos que esto es lo que queremos que suceda, pero sabemos que no siempre, o que muchas veces, la mayoría de las veces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, la teoría del cambio no es una verdad absoluta sobre cómo es que se va a dar el cambio, sino que es un conjunto de indicios acerca de cómo queremos que ese cambio se produzca o se dé, ¿no? En sus distintos niveles de cambio. Probablemente los niveles de cambio más inferiores, actividades y productos, tengan mayor éxito porque dependen mucho más de nosotros, pero los cambios a largo plazo dependen de otros factores. Entonces es muy probable que también estén influenciados por estos otros factores y quizás no tanto por el proyecto. Cuando vean en el curso de evaluación de resultados y evaluación de impactos, van a ver las diferencias en cuanto a conceptos y van a ver cómo los impactos muchas veces no necesariamente son atribuibles a la intervención, sino a un conjunto amplio de factores que no necesariamente son lo que la intervención quería lograr, ¿no? Y por otro lado, una teoría del cambio tampoco es una receta, es decir, no es un conjunto de prescripciones acerca de qué tenemos que hacer para que el cambio se dé. Es un conjunto de ideas, ¿no? de orientaciones para quienes están involucrados en el proceso de la intervención, para que puedan llevar adelante esa intervención, pero no es una receta que debe aplicarse al pie de la letra. Para cerrar un poco este apartado conceptual de la teoría del cambio, esta introducción, yo diría que lo más importante, más allá de todo lo que he dicho, es entender que la teoría del cambio supone 5 elementos. Acuérdense de la mano, 5 elementos que son básicos y que sí o sí tienen que estar para que un diseño en base a este enfoque esté bien diseñado. Uno de los elementos es poder identificar el cambio deseado, es decir, cuál es el cambio deseado en sus 3 niveles de cambio, cuáles son los cambios de corto plazo o los cambios de primer nivel, cuáles son los cambios de segundo nivel de los cuales es responsable el proyecto. Algunos le llaman objetivos intermedios, otros le llaman objetivos específicos, pero bueno, cuáles son esos cambios de los cuales es totalmente responsable el proyecto y cuáles son los cambios en el largo plazo a los que el proyecto quiere contribuir, los impactos, ¿no? Los cambios globales o los fines también se le puede llamar. Es decir, ese es el primer elemento, no porque necesariamente sea el primero, pero es uno de los elementos que sí o sí tiene que tener una teoría del cambio para que sea tal. El segundo elemento es la situación de donde partimos, es conocer
la situación en profundidad, tener un análisis situacional, un diagnóstico, o como le quieran llamar, pero conocer cuáles son los actores, cuál es el contexto, cuál es la tendencia que ha venido trayendo esta comunidad con estos problemas, cuál es la proyección, digamos, si no intervenimos, es decir, cuáles son los problemas que se priorizaron para la intervención, cuáles son otros problemas que no se priorizaron porque no podemos resolverlos. Es decir, lo que es el análisis de situación, la identificación de actores, es el otro elemento clave. El tercer elemento tiene que ver con la estrategia de la intervención. Es decir, cuál va a ser la metodología, las herramientas, la modalidad de este programa o de este proyecto para resolver ese problema, para transitar de esa situación inicial a ese cambio deseado en sus distintos niveles. El otro elemento es el conjunto de supuestos y condiciones que deben darse para que el cambio sea posible. Y finalmente, el sistema que nos va a permitir hacer un monitoreo del cambio es el conjunto de indicadores que básicamente nos permiten saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos del cambio deseado en cada uno de los niveles de cambio que habíamos priorizado. Estos 5 elementos son, como yo digo, los elementos básicos para construir una teoría del cambio. Entonces, volviendo al ejemplo inicial, este ejemplo infantil que yo planteaba, fíjense cómo en un ejemplo infantil, que podría ser la vida cotidiana de cualquier productor o de cualquier ama de casa, cualquier poblador que eventualmente pueda llegar a ser beneficiario de algún programa, están presentes. Cuando don Juan plantea la cuestión de las semillas, plantea la cuestión de los fertilizantes y de las herramientas, ¿qué está haciendo? Un análisis de situación, uno de los elementos de la teoría del cambio. Cuando plantea la solución, más semilla, es decir, mejorar los ingresos para vivir mejor, está pensando también la estrategia, que es a través de un crédito, un financiamiento para aumentar o mejorar la calidad de la semilla, mejorar la disponibilidad de herramientas, mejorar la disponibilidad de abono para tener una mayor productividad. Entonces ahí está pensando en el cambio deseado y la estrategia. Y finalmente, cuando él se va a su casa y va diciendo si los precios y el clima me ayudan, ¿qué está diciendo? Finalmente está diciendo cuáles son los supuestos o precondiciones que deben darse para que este proyecto sea exitoso. Es decir, en definitiva, la teoría del cambio es eso. A este ejemplo le faltaría los indicadores, pero bueno, no le podemos pedir a Juan que pueda definir en este ejemplo infantil un conjunto de indicadores. Pero básicamente de eso va la teoría del cambio, ¿no? Estas preguntas, o un conjunto más amplio de preguntas, ustedes van a ver en la bibliografía, sobre todo en el trabajo de Desmitificando la teoría del cambio, la cantidad de preguntas que se pueden hacer para cada uno de los 5 elementos. Como la idea del curso es introducirlos al tema y queremos hacer un ejercicio, vamos a plantear como algunas preguntas básicas, digamos, ¿no?, que uno podría utilizar. Entonces, para definir los objetivos generales y específicos de la intervención, es decir, el cambio deseado en sus distintos niveles, podríamos preguntarnos cuál es el propósito de la intervención, cuál es la razón de ser de la intervención, qué diferentes niveles de cambio queremos lograr con esta intervención y cuáles son los que podemos claramente identificar. En cuanto a la situación, el contexto, la existencia de diversidad de actores, es decir, la realidad que queremos transformar, podríamos preguntarnos cuáles son los principales problemas que se quieren resolver, cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales que van a obstaculizar o condicionar, digamos, la intervención. En el tercer lugar, podemos preguntarnos acerca de la metodología, es decir, la estrategia de la intervención, algunos le llaman ruta del cambio, y ahí nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué tipo de intervención vamos a desarrollar? ¿Será una intervención más participativa, más dirigida? ¿Será, supongamos, un proyecto de vivienda por autoayuda, por esfuerzo propio, por contratando una empresa, licitando la obra y que la haga? Es decir, hay muchas formas de pensar una estrategia para resolver un mismo problema. ¿Qué metodología vamos a usar? Ayuda también a definir un poco este aspecto. Luego vamos a los supuestos. ¿Cuáles son las condiciones o supuestos que vamos a tener en cuenta para alcanzar los objetivos? Y cuáles son los hitos o precondiciones que deben darse o riesgos que deben evitarse para que este cambio sea posible. Y finalmente un conjunto de indicadores que nos permitan
tener evidencias para saber si es que se está contribuyendo al cambio deseado en sus distintos niveles o no. Con estas preguntas podríamos tratar de construir una teoría del cambio. Antes de irnos a un ejercicio, que es lo que quiero dejar planteado en esta reunión, para luego en el próximo video que ustedes accedan al material, es que una teoría del cambio se puede graficar de distintas maneras. Por ejemplo, esta que estamos viendo es una gráfica muy sencilla, muy simple, que básicamente muestra una ruta de intervención o una estrategia de ejecución del programa donde están planteados los productos, resultados e impactos, es decir, los 3 niveles de cambio y los supuestos y riesgos que deben darse para pasar de un nivel de cambio a otro, ¿no? Por el lado izquierdo tienen los indicadores, digamos, indicadores de impacto, indicadores de resultado e indicadores de producto. Pero por lo general las gráficas que ilustran la teoría del cambio son bastante más complejas que esta. Entonces a mí me gustó mostrarles algunas que he tenido acceso y que ustedes pueden encontrar muchas más seguramente en la bibliografía, como esta, por ejemplo, que plantea estos elementos de la teoría del cambio: los problemas, la estrategia de intervención, las precondiciones o supuestos, las metas del proyecto, es decir, ahí está planteando los objetivos de primer nivel, las precondiciones para las metas a largo plazo, ¿no? Es decir, va planteando como sus distintos niveles de cambio y los va articulando con precondiciones, y lo hace de una manera articulada entre todos los elementos. Es decir, hay distintas formas de graficar una teoría del cambio y uno puede ser creativo en eso. En esta otra vemos también que han diferenciado los distintos niveles de cambio con fases, ¿no? Con distintos tipos de fases, los cuales están identificados como logros, ¿no? Si vamos de lo general a lo particular: un país digno, municipios dignos, socios para una vida digna, plan integral para terminar la pobreza. Este es una estrategia de intervención, de incidencia, de cabildeo en política pública. Por eso es que plantean esos logros, ¿no? Pero dependiendo del programa y dependiendo del tipo de cambios, uno podría imaginar distintas gráficas que nos ayuden a sintetizar y comunicar entre los múltiples actores involucrados en la intervención la teoría del cambio del proyecto. Ahora sí, vamos al caso. La idea es que podamos hacer un nuevo ejercicio a partir de un video, de un documento, de un caso concreto. En este caso es un programa que ha tenido mucho éxito en Etiopía y que se ha extendido a otros países de África. Yo accedí al caso porque fui parte de un equipo de evaluación de esta experiencia, no concretamente en el caso de Etiopía, pero sí en otro país africano, Benín, donde también se está implementando la misma estrategia de intervención. Básicamente los bancos de agua surgieron aproximadamente el 2004 en Etiopía y se lo hizo como una forma de garantizar el acceso a agua potable a poblaciones muy vulnerables de extrema pobreza, ¿no? Empezó a funcionar inicialmente como una experiencia piloto y luego se ha ido replicando y ha ido extendiéndose incluso a otras ONGs que trabajan en la región. El caso tiene la particularidad de ser un caso que trabaja con organismos locales, con contrapartes locales. Oxfam es el que financia estas contrapartes locales y cada contraparte local genera proyectos dentro de la misma lógica, digamos, de la política de resolver el tema del agua. También se han generado acciones como parte de la estrategia de intervención para movilizar fondos desde el Estado en los distintos países para contribuir a la solución de este problema que realmente es gravísimo en África, ¿no? Bueno, como les decía, la experiencia se ha desarrollado ya, se ha extendido en varios países y es una experiencia que vale la pena conocerla, básicamente para enriquecerse uno culturalmente, enriquecerse y ver otros contextos por ahí muy difíciles y muy diferentes a los nuestros, pero al mismo tiempo, en este caso, al contar con el video, poder hacer una reflexión. El ejercicio va a ser planteado en el próximo video. Ustedes van a encontrar un conjunto de preguntas que son básicamente las preguntas que yo presenté antes sobre cómo construir la teoría del cambio. En este caso, lo que se les va a pedir es que hagan una revisión retrospectiva. Ustedes ya van a ver la experiencia, van a ver los cambios, van a ver el desarrollo del proyecto terminado en una comunidad, o al menos
con bastantes avances, y la idea es ver en qué medida en esta experiencia la teoría del cambio ha sido tenida en cuenta y está claramente visible a partir del testimonio de la gente. Bueno, entonces pensando en el ejercicio, ustedes van a ver el caso de Etiopía, de los bancos de agua. Van a tener que seguir una guía de preguntas que van a aparecer inicialmente al video, el próximo video después que terminemos este, y yo también voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio personalmente y lo voy a compartir mi experiencia, mi visión de qué tan presente está la teoría del cambio al finalizar el caso que ustedes también van a poder ver. La idea sería que vean el caso, hagan el ejercicio y luego vean mi propia experiencia, digamos, mi propia percepción de cuáles son las respuestas a las preguntas del ejercicio, como una forma de aprender. Entonces, los dejo con esta presentación conceptual y nos vemos al finalizar el próximo video. Adiós.